que ver el capítulo respectivo. ¿Ubicaste el libro este de terapéutica? Esa, Disculpe, doctor, no escuché lo que me dijo. y las referencias de las dos teorías que voy a desarrollar ahora están también en el libro que les compartí luego de la semana anterior, de las dos clases anteriores. Libro de terapia, Sí, doctor, me usted subió archivos del grupo. un libro, ¿no? Current Therapy. Ahí están los capítulos que voy a desarrollar ahora también. La referencia que voy a presentar están para que lo puedan revisar y ampliar. Dices, sí ubicaste el libro, ¿no? Doctor, usted lo subió a los archivos en el grupo del team. Sí, lo ubicaste, digo, ¿no? Sí, están los archivos. Sí, a ese me refiero, ya, por si alguien no lo ha podido ubicar, está ahí, para que pueda acceder si aún no lo ha hecho, ¿no? ¿Empezamos, Melissa? Sí, doctor, creo que ya podemos empezar. Bueno, esta es la primera teoría de hoy, terapéutica de la hipertensión arterial, y el segundo tema es terapéutica de la falla cardíaca. Y el seminario que vamos a desarrollar en este capítulo está dedicado a la fibrilación auricular, que va a desarrollar el siguiente martes, 4 de la tarde. Este tema de hipertensión arterial es un tema frecuente en la práctica clínica, importante, no es solo para el tipo de cardiología, es más, ni siquiera él debería manejar esto, ¿no? Es para medicina interna, medicina incluso general. Vamos a ver de qué se trata. Ciertamente es un tema amplio, tiene su complejidad, pero vamos a ver cómo lo abordamos. Esta es la referencia que voy a utilizar y como les decía, está en el libro que ya está en la plataforma de Microsoft, pueden acceder a él, ampliar la presentación. Y empezamos señalando que la hipertensión arterial es una enfermedad pues prevalente, ¿no? En la costa de nuestro país puede comprometer o afectar a un 10 a 15% de la población. Un control adecuado de este problema va a significar una reducción del síndrome coronario agudo de hasta un 20-25%. Una disminución, una reducción de los desórdenes cerebrovasculares en un 30-35% y también de falla cardíaca hasta en la mitad de los casos, ¿no? Entonces, diagnosticar la hipertensión, controlarla adecuadamente es un reto no solo para el clínico, sino para el sistema de salud, porque esto hay que verlo no solo desde el punto de vista médico-paciente, sino desde el punto de vista del sistema de salud de un país, ¿no? El diagnóstico de la hipertensión no se hace solo con un registro de presión alta, es con una tendencia, excepto pues que hay una cifra de una presión arterial muy elevada y exista clara evidencia de daño de órgano blanco, me refiero pues a riñón, corazón, retina, etcétera, ¿no? Generalmente hacemos el diagnóstico con una tendencia en las cifras, ¿no? Una semana, 2 semanas, porque habitualmente la hipertensión no se traduce en molestias. Muy pocas veces hay molestias relacionadas a la hipertensión. Es importante ver la tendencia en las cifras para que no exista ninguna duda de que el
paciente que tenemos enfrente tiene el diagnóstico, le corresponde el diagnóstico de una hipertensión arterial crónica, sobre todo porque estaríamos frente a una enfermedad crónica que no se cura, sino se controla. Y entonces el paciente debe tener en la mente muy claro qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, para afrontar debidamente el problema y prepararnos no solo para el éxito de corto plazo, sino para el éxito de largo plazo. Y en ese sentido, el hecho el diagnóstico no necesariamente va a implicar que ya tenga que empezar ese mismo día un tratamiento. También debe haber alguna preparación personal o familiar para abordar el problema, porque no se trata de que cumplan el tratamiento una semana o un mes y luego lo dejan. Prepararnos para trabajo de largo plazo, como les voy diciendo. Tomando en cuenta las recomendaciones americanas, 7 cifras de presión alta o de presión arterial que se pueden obtener en consultorio, y tenemos 4 estratos de certificaciones de presión arterial, siendo la normal aquella en la que se obtienen cifras por debajo de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿no? Un estrato elevado de una católica de 120 a 129, estadio 1 de presión arterial de 130 a 139 y un estadio 2 mayor o igual a 140 sobre 90. Entonces, tengan en cuenta estos estratos para definir qué momento es muy claro la toma de decisión respecto del inicio del tratamiento o la meta del tratamiento. Que cuando uno decide empezar a hacer una intervención, debe tener también claro hasta dónde ir para considerar que el problema está adecuadamente controlado. Normal, elevado, estadio 1 y estadio 2 de presión arterial. La hipertensión arterial es esencialmente primaria o esencial, no hay una causa definida, ¿no? Y eso es largamente en el 95%, 90, 95%. Sin embargo, podemos encontrar factores asociados que incrementan la probabilidad de desarrollo de la hipertensión arterial en el tiempo, ¿no? Los factores están ahí, ¿no? La obesidad, el consumo exceso de sal, tabaco, alcohol, uso prolongado de AINES o antiinflamatorios no esteroideos. También puede incluirse el bajo potasio. El grupo de la derecha están más bien las situaciones en las que la hipertensión sí claramente tiene una asociación causal con estos factores, considerada como secundaria. Entonces, el diagnóstico de la gran mayoría de los casos no va a tener una causa en particular, sino una suma de factores, incluido también familiar, ¿no? Suma para no complicarnos con el diagnóstico y más bien concentrarnos en el manejo de la hipertensión. ¿Y cuándo uno debería referir a los pacientes, ¿no? En casos de hipertensión grave o que esta sea refractaria, o cuando la ocurrencia de la presentación de la hipertensión arterial pues se da en los extremos de la vida, ¿no? En personas muy jóvenes, personas de la tercera o cuarta edad de la vida, entonces puede haber más bien una causa subyacente que investigar y por tanto sí puede ser conveniente referirlos para una evaluación más detallada, profunda quizá.
para hablar de complicaciones de la hipertensión arterial no podemos desligarnos del otro problema grande, importante que tenemos práctica clínica, que es la diabetes mellitus, ¿no? Juntas, pues, hacen que el daño de órganos sea mayor y sea más importante, ¿no? Y al respecto, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Macroangiopatía y la microangiopatía. Hablamos de macroangiopatía, estamos hablando de afectaciones en el territorio cerebrovascular, o en las coronarias, o en las arterias periféricas de los miembros inferiores y de las carótidas. Entonces, son grandes vasos y por eso hablamos de macroangiopatía. Entonces, el paciente puede tener un DBC o puede tener enfermedad coronaria o puede tener una enfermedad arterial periférica que se manifiesta en claudicación intermitente. Otro extremo, más bien, el problema puede estar a nivel micro, de la microcirculación. Y ahí tenemos que enfocarnos en la retina, ¿no? Retinopatía hipertensiva, así como retinopatía por diabetes, a nivel del glomérulo, ¿no? Los glomérulos pueden ser afectados por estos problemas, entonces hay indicadores que me indican daño de glomérulo, ¿no? La proteinuria, etc. Y también los nervios periféricos, una polineuropatía secundaria pues, a la afectación de los nervios que hay en este territorio. Entonces, distingan ustedes lo que es macroangiopatía y la microangiopatía. Estos representan los daños de órgano blanco. Siempre en el manejo, en el tratamiento, hablamos de las medidas no farmacológicas y luego de las medidas farmacológicas, ¿no? Medicamentos y no medicamentos. No medicamentos, hablamos de los estilos de vida, medidas generales, ¿no? Que quizá en el plano individual sean difíciles de medir efecto, pero que sí tienen una demostración de resultado cuando se evalúan a nivel colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y es recomendable que las personas hagan un esfuerzo por seguir estas recomendaciones porque sí tienen una traducción en beneficio, ¿no? Por ejemplo, si se reduce el peso, ¿no? El peso se mantiene en un índice de masa corporal de 18 a 25, la reducción del peso puede fluctuar de un 5 hasta 20 milímetros de mercurio, ¿no? Si se cambia un estilo de dieta saludable, también hay otro rango de disminución de la presión arterial. Mismo el consumo total, la caminata, ¿no? Actividad principal casi como rutina en el día, y el consumo de alcohol. Acá he puesto moderar o evitar porque depende ya de la situación cultural, ¿no? Hay unas naciones donde el consumo de alcohol está muy extendido, va a ser difícil ahí dar eso, más bien en ese escenario podríamos hablar de moderar. En otros casos, países o naciones donde el consumo no es mayor, sí, quizá podemos hablar de evitar el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, eso también tiene una reducción en cifras de presión arterial. Entonces, sí, las medidas generales tienen un efecto y un impacto y hay que hacer todo el esfuerzo para tratar de seguirlas, pero también acompañados de las medidas farmacológicas porque a veces no son suficientes, ¿no? Ahora, usar medicamentos no siempre es bueno, pero si no tenemos alternativa, tenemos que seguirlos. Y en ese sentido, hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio de usar determinado medicamento. Cada clase de medicamentos están aprobados, pero siempre hay que evaluar su perfil de seguridad. Entonces, pueden ser muy eficaces, muy efectivos,
pero tienen algún riesgo o efecto colateral que hay que vigilar, que hay que tener muy presente, tan en el mismo nivel de la eficacia o la efectividad. Y aquí el hecho de tratarlos no es solo el obtener una reducción en las cifras de la presión arterial, sino que con ello hay una disminución del riesgo cardiovascular, de otros desenlaces, ¿no? De la ocurrencia, como vimos, de desórdenes cerebrovasculares, de falla cardíaca, etcétera. O sea, que no es solo tener menos cifras de presión arterial alta, sino que eso se traduce en un beneficio, un impacto clínico importante. Y aquí, para decidir cuándo empezar la terapia, tenemos dos escuelas, dos tendencias, la americana y la europea, ¿no? Fíjense que la decisión de empezar y vamos a retomar lo de los estratos de presión arterial que habíamos mencionado, pero eso ligado al riesgo cardiovascular, ¿no? Evalúan el riesgo cardiovascular, está elevado o no está elevado. Si está elevado, pues somos un poco más, inicio será más temprano, miren, en el estadio 1, ¿no? Pero si no está elevado el riesgo, será en el estadio 2 de presión arterial. Los adultos mayores funcionan como este grupo, el segundo grupo, si tuviese un riesgo elevado de cardiovascular. Y las metas pueden ser más estrictas o más conservadoras, pero por lo menos habría que llevarlas a un estrato de presión elevada, ¿no? No de estadio 1 menos estadio 2. Y sí hay que tener cierta prudencia con los adultos mayores porque ellos tienden a desarrollar hipertensión arterial sistólica y entonces no tendríamos que ser muy estrictos con ellos en las metas de control de presión arterial. No necesariamente vamos a encontrar mayor beneficio o impacto clínico y hasta podría ser contraproducente reducir mucho las cifras de presión arterial. Con ellos uno puede ser un tanto más conservador. Que no solo es las cifras, ¿no? Sino también los síntomas. Si hay síntomas y el impacto que puede tener el control de estos valores. Y aquí es para mostrar los grupos de medicamentos con los que contamos, ¿no? En primer lugar, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. En segundo lugar, los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, los BRA. Los calcio antagonistas, diuréticos y los beta bloqueadores, ¿no? Y a la derecha, para mostrarles que hay una serie de factores que deberían ser tomados en cuenta para preparar un esquema que sea más conveniente para el paciente. No hay una receta única, no es el paciente, el grupo étnico al que le pertenece, las comorbilidades que tiene, todo lo que puede ser insumo para diseñar un esquema que sea más apropiado. También entra en esa consideración temas de costo, los estilos de vida que tengan los pacientes, etc. La propuesta es de cómo empezar el tratamiento farmacológico, es una propuesta escalonada, ¿no? De menos a más, pero generalmente, como señalan los europeos, la terapia inicial puede incluir ya una combinación de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en general, los IECA, siempre hay que procurar que los IECA o los BRA formen parte del tratamiento inicial. Y vamos a valorar si es conveniente empezar con ellos o calcio antagonistas y podemos ver si agregamos desde un inicio los diuréticos como las tiazidas, ¿no? De hecho, una buena combinación inicial pueden ser los IECA con, por ejemplo, los sartán y amlodipina.
puede ser un esquema para empezar, podría ser suficiente. Siempre vamos a ver el ajuste de la dosis cada semana o cada 2 semanas. No es que el resultado de una dosificación se va a evaluar en 1, 2, 3 días, sino hasta menos una semana. En el segundo paso, podemos ver si a esa combinación le agregamos o no diuréticos. Entonces, el paso 3 podemos estar ya con IECA o con los BRA, calcio antagonistas, incluso diuréticos, con 3 clases de medicamentos. No, no vamos a combinar IECA con BRA, es uno de los dos. Entonces, en el paso 3 podemos tener cualquiera de estos dos, más calcio antagonistas y más diuréticos. O sea, 3 clases de medicamento. No son suficientes con 2, a las dosis ya plenas, digamos un tercero. Siempre midiendo la cifra de presión arterial, siempre teniendo las tendencias en la presión arterial. En ese sentido, es importante que los pacientes o la familia de los pacientes tengan un rol activo, no esperar solo el control que uno puede hacer en consultorio, sino es muy importante el control que tienen de la presión en la casa, las cifras de la presión en casa, de forma interdiaria, por lo menos 2 veces a la semana, en la noche, en el momento que puedan hacerlo, de preferencia con un control de la presión a nivel del brazo, no de la muñeca, del brazo. Están registrando la cifra de presión arterial días fijos, independientemente de si tienen síntomas o no. Eso es mucho más, es mejor que solo tomarse la presión cuando la persona tiene algún síntoma. Entonces, días fijos, independiente de si hay síntomas o no, y evaluamos la tendencia. Porque un grupo de ellos más bien tiende a elevarse la presión en la consulta, regresan a la casa y se normaliza. Entonces, los pacientes deberían traer con su registro de presión arterial en la casa y valorar la tendencia. Eso es mucho mejor que solo las cifras del consultorio. Y en el paso 4, ya podemos considerar el uso de espironolactona, ¿no? Esterona, y esta situación puede clasificarse, como vamos a ver, como quizá una hipertensión resistente o refractaria, ¿no? Y en ese escenario agregar. Hablemos del primer grupo, los IECA. Aquí tenemos varios en el mercado, pero los que contamos en el sistema de salud son captopril y enalapril, que ya casi no los usamos, ¿no? Ya eran los primeros, pero ya usamos más los BRA, que son sartán y resartán, como vamos a ver. Pero aquí están las dosis que empleamos. Siempre hay que procurar esquemas de 1 o 2 veces al día máximo, ¿no? Esquemas de 3, 4 veces al día van a ser muy difíciles de cumplir a largo plazo. Y aquí el asterisco es para mostrar pues, que están aprobados en falla cardíaca, no solo en caso de hipertensión, sino en falla cardíaca, dosis bajas, como vemos en la siguiente sesión. ¿Cuál es el inconveniente de los IECA? Desarrollo de tos, hipotensión, vértigo, o sea, todo su perfil de seguridad tenemos que vigilar, anemia, y que están contraindicados en el embarazo. Quizá el enalapril, captopril, todavía usemos algo de ello en crisis hipertensivas, en urgencias, pero ya de manera regular prácticamente no. Está un poco de enalapril, que ya es muy, muy poco. Ahora, aquí hay otros que pueden encontrar en el mercado. Lo que se trata es de que ustedes se familiaricen con uno, con dos productos, que los conozcan bien y que los sepan usar y ir vigilando pues su perfil de seguridad, ¿no? No hay una preferencia particular, es a que ustedes se puedan dar más. Decía, estos son los BRA, ¿no? Es lo que empleamos actualmente más, sartán. El valsartán salió del mercado por una recomendación porque tenía componentes que podían ser efectos nocivos, entonces fue retirado del mercado.
Y nos hemos quedado sobre todo con los sartán, que es la gran mayoría, y hay otro subgrupo menor que usa irbesartán. Pero tienen otras opciones en el mercado. Es que los nombres químicos, tanto estos como los anteriores, pueden venir ya en combinaciones con amlodipino, que es un calcio antagonista, o también con la hidroclorotiazida. Pueden haber presentaciones, combinaciones de los medicamentos que pueden facilitar la adherencia al tratamiento. Y esas combinaciones pueden tener un costo mayor, ¿no? Que habría que sopesar si pueden ser asumidos por el paciente o su familia. Igualmente, en este caso hay que tener cuidado con la hipercalemia, con la disfunción. También ahí está contraindicado en el caso de este grupo. Los calcio antagonistas, aquí hay dos grupos, no pertenecen a la dihidropiridina, están el tiltiazem, verapamilo, y las que sí pertenecen están el amlodipino, fedipino de acción prolongada, que son los que usamos más, ¿no? Aquí las dosis, miren, estos tienen actividad en el periférico, ¿no? Pero respecto de la conducción cardíaca y la contractilidad del corazón, el verapamilo tiene mayor efecto. Por eso es que hay que tener cuidado si el paciente tiene falla cardíaca, no va a ser una opción considerar este medicamento. Y estos productos están aprobados para angina, o sea, si el paciente además de la hipertensión tiene enfermedad coronaria, podría ser una opción. Además que también pueden favorecer el control de la arritmia que puedan tener los pacientes. Los que pertenecen a la dihidropiridina, como les decía, el amlodipino, el nifedipino, y tenemos, estos son los que más usamos, amlodipino, una dosis de 2.5 a 10, pero la dosis usual es de 5 miligramos. 5 miligramos de amlodipino, preferencia en las noches, y va a ser suficiente. Incrementar a 10 no necesariamente va a traer más beneficios, sino puede traer más problemas, porque el inconveniente con estos medicamentos es que el paciente puede desarrollar edema, ¿no? ¿Y quién quiere tener edema? Es cómodo. Entonces, si es que no funciona con 5, en lugar de pensar en incrementar la dosis a 10, quizá haya que pensar en buscar otra clase de medicamentos que forme parte del esquema de tratamiento. Y el nifedipino de acción prolongada, ¿no? De 30 a 60 miligramos una vez al día, de preferencia en las noches, es lo que usamos actualmente. Antes se usaba el nifedipino de 10 miligramos, que tendría que usarse cada 8 horas, que ya no es una opción, ya prácticamente no debe usarse. También tiene el efecto de taquicardia de rebote, entonces resulta mucho más inconveniente desde el punto de vista cardiovascular. Los diuréticos, aquí tenemos tres clases, ¿no? Tres subgrupos, las tiacidas, ¿no? Dentro de ellas la hidroclorotiazida, medicamento que está a la mano, de bajo costo y que puede ser útil, ¿no? Dosis de 2.5 o máximo 25, no, procure no llegar a 50 miligramos porque el inconveniente de este producto, sobre todo si se usa en forma prolongada, es que pueden haber disturbios metabólicos, ¿no? Entonces, si el paciente además tiene diabetes y algún otro metabólico, puede resultar inconveniente. Por eso, traten de emplearlo solo con dosis bajas, de 0.5, máximo 25. Ahora, los diuréticos, ¿no? Es otra clase, es otro subgrupo de los diuréticos de ASA, ¿no? Son otro subgrupo de medicamentos en esta clase. Y tenemos sobre todo la furosemida, igualmente de bajo costo, ¿no? Pero estos medicamentos tienen que usarse varias veces al día, 2 o 3 veces al día. Son potentes, pero su uso sobre todo se establece cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica. No hay enfermedad renal crónica, en realidad, de por medio no
no deberíamos usar furosemida, porque es un pobre antihipertensivo. Ya que uso, seguramente verán ustedes en alguna emergencia, urgencia, de furosemida por vía parenteral para tratar una urgencia hipertensiva no es lo más adecuado. Ahí están disminuyendo el intravascular y forzando el control de la presión. No deberíamos usar furosemida y puede ser una alternativa como diurético en los pacientes que tienen hipertensión arterial crónica y además enfermedad renal crónica. Ahí sí, los diuréticos de ASA pueden ser de ayuda. Adicionalmente, contamos con los inhibidores de aldosterona, la espironolactona sobre todo, que también está a la mano, bajo costo, de 12.5 hasta 100 miligramos una vez al día, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la hipercalemia metabólica, ginecomastia, o sea que no es solo cuestión de prescribir, ¿no? Sino que hay que ser muy claro si realmente el beneficio va a ser mucho mayor al riesgo. Y como ya les estaba mencionando, sobre todo lo usamos para situaciones de hipertensión refractaria o resistente. Entonces, generalmente procuren usar una dosis de 25 miligramos, no más, ¿no? Es que llega el escenario en el que esto es el siguiente paso. Los beta bloqueadores. Aquí tenemos atenolol, bisoprolol, carvedilol, propranolol. Miren, los dos primeros son cardioselectivos, beta 1 selectivos, ¿no? Entonces aquí están las dosis. Bisoprolol lo tenemos a la mano, mucho menos el carvedilol. Y el bisoprolol quizás se está usando mucho más que el atenolol. Antes era solo el atenolol, ahora el bisoprolol está tomando función a diario. También se puede usar para controlar frecuencia cardíaca y también incluso en falla cardíaca. O sea, esto a tener en cuenta. Vamos a seguir viendo. Otros medicamentos existen para el control de la presión, quizás son mucho más alejados, ¿no? Metildopa, todos ellos es el que lo tenemos disponible, ¿no? A nivel central, hay otros que actúan a nivel periférico y otros que actúan a nivel directo. El vasodilatador directo de hidralacina, en el caso a nivel periférico tenemos la terazocina, o sea que los pacientes que tienen tema de crecimiento prostático, que usan medicamentos como este, el efecto colateral puede ser que actúan a nivel de la presión arterial y pueden servir para reducir la presión arterial, pero el punto es que no tienen un efecto, un impacto en cuanto a los desenlaces cardiovasculares y mejoran la presión y eso hay que tenerlo en cuenta para ver las dosis componentes del esquema antihipertensivo, pero no van a traducirse en una reducción de los desenlaces cardiovasculares, que es lo que también buscamos tratando de controlar la hipertensión. Junto con la metildopa a nivel central, tenemos clonidina, reserpina, pero esos no los tenemos a la mano. Para que sepan qué nivel. Están las dosis. Y esta figura sirve para que vean el posicionamiento de los IECA, ¿no? En relación a las diferentes situaciones clínicas, ¿sí? Falla cardíaca, postinfarto de miocardio, alto riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad renal crónica o prevención de un desorden vascular cerebral recurrente, ¿no? Entonces, miren cómo los IECA están posicionados prácticamente en todas las situaciones. Beta bloqueadores, sobre todo cuando hay enfermedad coronaria o falla cardíaca. A tener en cuenta, ¿no? Unos u otros de acuerdo a la situación, ¿no? Uno puede evaluar con calma en qué escenario estamos, ver cuáles pueden ser los componentes del esquema a diseñar.
Aquí para mostrar que el grupo étnico negro, personas de etnia negra, más que de raza negra, etnia negra, pues, ellos podemos considerar de inicio, en lugar de los IECA o los BRA, los calcio-antagonistas. Tienen mejor, tienen mejores respuestas con o sin diuréticos, ¿no? Y es similar al comportamiento que tienen los adultos mayores. Ellos también podemos considerar de inicio más que los IECA o los BRA, calcio-antagonistas. El grupo intermedio de menor edad, los mediana edad, sí, como en general los IECA, los BRA o los calcio-antagonistas o los diuréticos. En segunda línea, aquí se incorporan los beta bloqueadores. Tercera línea, si estamos frente a una situación de ya de hipertensión resistente o refractaria, los testosterona, la espironolactona. Y mucho más alejado ya como las opciones, los medicamentos de acción central, ¿no? Tenemos respuesta adecuada, con dosis adecuada, en el tiempo, registros adecuados, ¿no? Ahora, ¿cuándo consideramos, cuándo podemos clasificar a una determinada situación como hipertensión resistente? Cuando obviamente hay una falla en el control de la presión arterial, pero verificando que la adherencia, la regularidad del tratamiento sea adecuada y que el paciente esté recibiendo efectivamente 3 clases de medicamentos, ¿no? Una de ellas sean los diuréticos, o sea, que están recibiendo IECAS o BRAS, también calcio-antagonistas y también diuréticos. Y con esas 3 clases de medicamentos, el paciente no hemos logrado las metas de manera persistente, podemos catalogar como una. Esa situación podemos considerar el uso de espironolactona, pero siempre hay que tener presente de que esta situación no forme parte pues, de la percepción de alguna causa subyacente que deba ser abordada, ¿no? Es el facilismo de decir, esto es una hipertensión resistente, cuando en realidad se está desarrollando situaciones ya no comunes. Estamos frente a escenarios en los que hay que considerar incluso la posibilidad de una causa subyacente, ¿no? Que requiera mayor investigación. Estamos, como decíamos, en los extremos de la vida, en situaciones donde hay que pensar no solo la resistencia, sino una causa de por medio que haya que investigar, ¿no? Por algún otro indicio que podamos tener en el caso. Si algo no encaja, no cuadra, entonces de repente no solo es una hipertensión resistente, sino que hay de por medio otra cosa que requiere evaluación también. Eso debe estar claro. Pero si no hay nada de eso y solo es la hipertensión, y entonces es cuestión de afinar el tratamiento, podemos seguir la secuencia. Hay una señal de peligro. Ahora vayamos a 2 situaciones, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Términos que tienen que manejarlos de manera muy clara. Hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y esa confusión se traduce en medidas adecuadas a la hora de manejar a los pacientes que tenemos. Urgencia hipertensiva, ¿no? ¿Cómo se define? Como una hipertensión grave. Cifras de presión sistólica mayor a 220, diastólica mayor a 125, o sea que parece realmente altos, muy altos. Sin embargo, el paciente puede no tener ninguna molestia, estar tranquilo. No tengo ninguna molestia en especial, porque verificamos las cifras y está en 220 sobre 125. Estamos frente a una urgencia hipertensiva. Si bien es cierto, las cifras son muy elevadas, no tenemos que precipitarnos en manejo intensivo. Tenemos varias horas o hasta 24 horas o varios días incluso para controlar ese caso. Entonces, por vía oral, no tenemos que recurrir a la vía parenteral, ¿no? Y el paciente no necesariamente debe quedar hospitalizado, podemos observarlo algunas horas
urgencias, evaluar el esquema de tratamiento que lleva y podemos hacer ajustes en su tratamiento. Puede recibir captopril o nifedipino de liberación prolongada por algunas horas y ver cómo va y luego tratar de calmarlo, verificar que no hay signos de alarma y puede ser dado de alta con la recomendación de que se controle la presión de manera diaria o interdiaria por una semana, 2 semanas, hasta que lo puedan evaluar en el programa de hipertensión de su policlínico o del médico que lo está siguiendo en consultorio. Entonces, cambio, una emergencia hipertensiva y aquí hay daño crítico de los órganos blancos, ¿no? Una presión diastólica mayor a 130 y el paciente puede estar pues con alteración del sensorio por una encefalopatía, puede tener incluso una hemorragia intracraneal espontánea, edema pulmonar, congestión pulmonar, incluso un dolor torácico con ya la manifestación de una disección aórtica. O si está embarazada, podemos estar frente a una eclampsia o una eclampsia grave. Entonces, en esa situación, ustedes reciben al paciente y deben conducirlo rápidamente a la unidad de choque trauma de la emergencia. Se supone que tienen más elementos de manejo para situaciones como esta, ¿no? En la que el tratamiento sí es sustancialmente intensivo y parenteral, ¿no? No obstante, la reducción de la presión no debe ser mayor al 25% en unas 2 horas. Esto ya en las horas. Entonces, pero sí debe tener un monitoreo estricto, de acuerdo al caso, dar otras medidas que sean convenientes, ¿no? Con esto terminamos este primer tema. Tenemos unos minutos para ver si tienen alguna pregunta o comentario, ¿no? A ver aquí. Adriana, Sí, doctor, buenas tardes. hola, ¿tendrás alguna pregunta o comentario? No, doctor, la verdad todo claro con la clase. Bien. Almeida, Pedro. ¿Cuál es el manejo en cuanto a urgencia y emergencia? Tengo entendido que la terapia endovenosa es... ¿Qué medicamento, qué medicación sería? Bueno, ahí ya quizá el manejo no sea solo del médico general, sino del médico de urgencias y medicación parenteral que lo vamos a revisar. Ahí puedes usar beta bloqueadores de manera venosa, ya no por vía oral. Tienes que ver si hay dolor torácico, si hay hemorragia, puedes inclinarte por los nitratos. Ya es un manejo, ya no solo es la hipertensión, es el cómo está el paciente. Si es renal, si está embarazada, el manejo puede variar. Quizás sea que estemos frente a una emergencia hipertensiva, pero no es solo eso, no es qué órgano blanco está afectado. Y hay medicación que puedes revisar en el libro, en el capítulo, tiene varias opciones y lo más importante es que no es solo que estén ahí, sino que estén disponibles en choque trauma. Entonces, a ver, opciones hay, pero habría que ver qué tenemos también a la mano. Entonces, revisa por favor ese capítulo, ese tema en ese capítulo donde vas a ver algunas opciones de manejo parenteral. Incluso no solo es manejo, sino también qué pruebas hago, porque si sospecho de una hemorragia intracerebral, deberé asegurar la vía aérea, el ABC, y ver luego si tengo que hacer una tomografía o no, ¿no? Entonces, o si el paciente está en emergencia también insuficiencia renal grave y también tengo que dializar. O sea, ya es un conjunto de medidas, no solo la presión. ¿Sí? Pedro. Sí, doctor.
Muchas gracias. Eduardo Albeniz. Hola. Eduardo. Eduardo. Analí. Sí, doctor, buenas tardes. Hola. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? No, doctor, ninguna pregunta. Eduardo, ¿quieres decir algo? Anef. No, doctor. Prieto. Arbieto. ¿Escucha? ¿Una pregunta, ¿Escucha, comentario? doctor? No, doctor, todo claro. Arias. Nelia. Doctor, buenas tardes. Por ejemplo, con el amilodipino mencionó que era amilodipino 2.5 a 10 ¿No escucho bien? miligramos. ¿Me escucha? No, muy bajito. Ay. ¿Me escucha, doctor? Algo mejor. Mencionó que en amilodipino era de 2.5 a 10 miligramos, uno por día, pero también mencionó que se podía iniciar con 5. La dosis usual de 5 miligramos al día. Procuren no pasar de 5 miligramos porque van a tener más edema que más beneficio. Doctor, ¿y lo mismo sucede con, por ejemplo, con el enalapril, con el losartán? O sea, ¿hay una dosis de mantenimiento también? Siempre hay un rango de dosis, ¿no? Procuren llegar a la dosis tope, vigilando que no haya efectos colaterales o adversos, ¿no? Antes de pensar agregar en otro medicamento, otra clase de medicamento. Doctor, y para el caso del, por ejemplo, para colocarlo como respuesta en el examen, ¿tendría que colocar amilodipino 2.5 a 10 miligramos, uno por día, o es que me coloco una cifra específica de dosis? No, más que dosis te van a preguntar sobre combinaciones de clases de medicamentos. Y, por ejemplo, también mencionó usted que para los pacientes que eran de etnia negra, se les daba de frente calcio antagonistas, se De inicia con calcio preferencia. antagonistas. De preferencia antes que los IECA. No quiere decir que no puedas usar los IECA o los DURA, ¿no? Pero intentar primero con calcio antagonistas, porque puede ser por la respuesta y puede ser suficiente también. Y ahí inicio también con amilodipino. O sea, Amlodipino, nifedipino, pero el más barato es amlodipino, ¿no? ya, doctor, gracias. Ok. Becerra, Diego. Becerra. Pinchay. Sí, doctor, buenas tardes. Hola. No tengo ninguna pregunta. Cristina. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Algo? No, sí ha quedado claro, doctor. Cristóbal. Cristian. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, doctor. En un cuadro que usted presentó con respecto creo que los escalones que usted mencionó en las terapias, ¿cuándo cambiar un fármaco por otro en este caso? Porque creo que se empieza No es tanto cambiar, con sino yecas quizá o agregar, aras, creo, ¿no? quizá agregar. Obviamente siempre puede haber la posibilidad de cambio cuando hay sobre todo un efecto colateral
o adverso intolerable, ¿no? Si un paciente está usando, por ejemplo, Alapril, a buen tiempo, el paciente está habituado, pero tiene tos crónica y él no la tenía y eso es secundario al medicamento, es mejor cambiarle, ¿no? Se va la tos. A la inversa, si un paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, ¿para qué le agrego un IECA que le puede producir tos? ¿No? Entonces, de lo que se trata es no incrementar riesgos, ¿no? Más seguro con el tratamiento. Digo, siempre procurar esquemas de una, máximo 2 veces al día. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Oli, Doctor, buenas tardes. Doctor, ha hola. estado clara la explicación, doctor. Muchas gracias. Flores, Margarita, No, doctor, todo eso estaba claro. Freddy. Doctor, buenas tardes. Todo claro, doctor. Bien. Héctor, Todo claro, doctor. Hugo, Muchas gracias. Hugo, Sí, doctor. una pregunta, comentario. Doctor, cuando recién se diagnostica una hipertensión arterial, ¿cuál sería el tratamiento? Eso he tratado de explicarles. ¿Qué podría decir tú? Ingrid, Todo claro, doctor. Gracias. Joaquín, No, presente, doctor. Está todo claro. Solo un comentario, ¿no? sí. Creo que había llamado a mi compañero Albeniz Orestes, pero creo que su micro está mal y escribió en el chat, ¿no? Por si acaso. Para decirle que sí estaba, ¿no? Y él pregunta por qué en las personas de etnia negra se prefiere calcio antagonista y no IECA, ¿no? Eso es se ha observado que responden mejor. Y quizá eso tenga que ver con la fisiopatología que hay detrás, ¿no? Entonces, la observación se traduce en una recomendación. Y Jorge, Awina, Jorge, Jorge, Jocelyn, Presente, doctor. Todo hola, claro. Caroline, Presente, doctor. Todo bien, todo claro. Catherine, Presente, doctor. Todo claro. Lisette, Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? hola, sí, Doctor, yo tengo una duda con respecto a sí. la clasificación. Nosotros, bueno, nos tenemos que guiar de la guía americana o de la guía europea, porque en la guía americana del 2017 considera que el estadio 1 es de 130 sobre 80, pero ya para la guía europea, en el 2018 se considera que la de grado 1 es de 140, la sistólica. Entonces tengo esa duda con respecto a la Sí, clasificación, yo porque diría que en cualquier caso, lo importante es tomar en cuenta el riesgo cardiovascular, la edad del paciente, el grupo étnico y pues seguir cualquiera de las dos escuelas con la que te sientas mucho más cómoda y bueno, seguir la escuela, no cambiar, ir cambiando en el camino. Cualquiera de las dos, no es que una sea mejor que la otra, simplemente son dos tendencias. Y quizá no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es
vigilar cómo va el paciente y procurar, quizá más importante incluso que eso, sea pues la regularidad del tratamiento, que el paciente que cumpla con el tratamiento, hacer todo lo posible para que esto sea lo más simple posible y más llevadero posible, ¿no? ¿Sí? Sí, en todo caso, para temas de, bueno, para el futuro podría yo guiarme con la guía europea, pero en temas del examen, ¿cómo se va a considerar? ¿Como la guía americana o la guía europea? Porque como los valores varían en cuanto a los estadios de grado 1, grado 2, entonces esa es la duda que tengo ahorita. Solo pensando en el examen. No, porque lo que pasa es que en No geriatría se preocupe, hemos sí. considerado la guía europea. Entonces, Ahora la usted planteó pregunta, la guía americana. si encuentras una pregunta que te deja dudas en el examen, no está bien planteada la pregunta. La pregunta tiene que ser clara, tiene que ser capciosa, ¿no? Si hay alguna punto relacionado con esto en el examen, la pregunta va a ser clara. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? No hay que preocuparse por ese lado. Lucero. Presente, doctor. Todo claro. Muchas gracias. Luis Martín. Doctor, buenas tardes. Escucho abajo. A ver. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, mejor ahora. Ya, tengo una duda. En cuanto a urgencias hipertensivas, cuando un paciente presenta presión sistólica mayor de 220, de acuerdo a lo que usted nos ha mencionado, siempre tiene que ser el tratamiento con fármacos como el captopril, nifedipino, siempre va a ser de liberación lenta. Sí, ahí no hay que usar ni furosemida parenteral, ni hay que usar nifedipino de 10 miligramos de acción rápida, no, con toda calma. El paciente puede decir, doctor, ¿cómo puedo estar horas? Señor, tenemos nosotros vamos a estar acá 12, 24 horas, tenemos 24 horas para manejar su hipertensión y como les digo, siquiera en un solo día, de repente en varios días. Es solo cuestión de ajustar o afinar su esquema de tratamiento y explicárselo. Y verificar que no haya señales de alarma, órganos blancos, y el paciente en las siguientes horas dar confianza y explicarle a él, a su familiar, puede ser controlado perfectamente en los siguientes días. Claro, porque a veces el paciente se alarma al ver que la presión sistólica no baja o baja 10 miligramos de mercurio, o milímetros de mercurio, ¿no? O baja mínimo. Entonces, el paciente se vuelve estresante, se desespera, ¿no? Y el daño colateral que puede haber de órganos, porque no, entre comillas, no hace efecto el fármaco, ¿no? Entonces ahí no todos son medicamentos, es cómo llegas al paciente. Por eso puede estar un tiempo en emergencias hasta que adquiera confianza y luego se puede ir. Y si no, hasta el tiempo que sea necesario, ustedes están ahí, lo van viendo cada hora, para que ya vean que el paciente está así más tranquilo, ha comprendido la situación, ya está el familiar presente y puede irse más tranquilo. Gracias, doctor. ¿Sí? Luis, Paul. ¿Se escucha? Luis. ¿No se escucha? Elisa. Todo está claro, doctor. Bien. Renzo. Sí, doctor, buenas tardes. Todo está claro. Bien. Rosa. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Sí. Con respecto a la referencia que justo fue una de las primeras diapositivas, un paciente que viene con, por ejemplo, con una de las consecuencias de esto, por ejemplo, un ACV que ya ha pasado ya como antecedente y es no tratado, ¿no? O sea, fue llevado a emergencias, pero luego va a recibir tratamiento. Aún así es candidato para nosotros para derivarlo, ¿verdad? Bueno, si está estable,
Va a Ajá, ser por ejemplo, ha conveniente pasado un que tiempo, ¿no? quizá tenga una reevaluación por neurología en las siguientes semanas, meses al evento, para ver si va a hacer algún ajuste en la recomendación mientras van manejando la hipertensión, los factores de riesgo, y probablemente regrese para que ustedes lo sigan manejando. Ah, ya, Siempre hay que entonces ver no. qué quedó pendiente, ¿no? Ujú. De repente neurología lo vio en el episodio agudo y va a ser conveniente que lo reevalúe luego de algún tiempo sin apuro para ver si hace alguna recomendación y ustedes lo siguen manejando. Porque nunca ha sido controlado, ¿no? Puede ser que sea hipertenso y además tenga diabetes y otro haya sido el factor relacionado con el desorden cerebrovascular, ¿no? Ah, ok. Ya, doctor, muchas gracias. Yo mira, pero Úrsula, la referencia no tiene que ser porque o temor, no sé, por eso no puede ser la referencia, es referencia simplemente para más el trabajo, ¿no? Pero yo no quiero trabajar, lo refiero. No sé, o miedo, ¿no? El motivo de la referencia, debe estar muy claro, ¿no? Lisa, Sí, doctor, todo claro. terminamos. Pasamos al otro tema. Ya, doctor, está bien. Sería el de falla cardíaca. ¿Nos mantenemos en esta reunión o va a iniciar la otra? Intentamos, creo, ¿no? Intentamos, pero que no haya problema. Se puede, ¿no? Sí, doctor, podemos continuar en esta reunión para que no haya el Bueno, problema de migrar ok. a la otra. Bien, entonces dejen un momento para subir la otra presentación. Sí, doctor. sí, ¿algo? No, doctor, no tengo duda, solo no me llamó. Creía que sí. Bueno, ya está. Vamos al otro tema.